El hombre primitivo y a través de su evolución, las etapas diferentes evolutivas de su pensamiento. El animismo era un estado mental primitivo en el cual imagina a todo lo vivo y con movimiento, y se convence que son poseedores también de un alma semejante a la suya. Se pregunta cuál es la diferencia entre el cuerpo vivo y el muerto, y hace diferencia entre la vida y la muerte, el sueño y la vigilia, la salud y la enfermedad. Y es cuando empieza a explicarse los fenómenos que lo rodean. Para ello, comprendió y entendió que su alma era su doble y que podría abandonar su cuerpo durante el sueño y definitivamente durante su muerte. De esta manera pasamos a la siguiente etapa de su evolución, que es el naturalismo, la cual consistía en la veneración hacia la vida vegetal y animal y hacia sus antepasados, por lo que la naturaleza misma se convierte en un culto para él. Y esto no fue sencillo ni fue rápido, sino tuvo que pasar un proceso lento y por varias etapas para llegar hasta esa etapa. El tabú, que era algo prohibido por mencionar o de mencionar, pero a la vez era considerado como algo sagrado para el grupo o para el clan, pudiendo ser una planta, algo prohibido por comer, los enfermos, los cadáveres, los extranjeros desconocidos o algún animal considerado como sagrado. Es todo aquello que debe estar a distancia del hombre o que él no podrá nunca alcanzar sin sufrir grave riesgo. Es todo lo que se considera que tiene fuerza mágica y se debe saber, puede ser buena o mala, y no es que lo sea mala, sino más bien puede ser peligrosa. Y aquella persona que domine al tabú deberá saber cómo manejarlo. El totemismo es la siguiente etapa, y esta es la forma de religión que tiene el clan más antigua de la raza humana. Ha conocido y proviene del periodo paleolítico inferior. Es la creencia de los antiguos clanes que creían ser descendientes de uno de ellos. El hombre primitivo se identificaba con ellos por creer que era su animal antepasado, por lo que surge el culto a los antepasados. Hay un tótem en cada clan, que puede ser una planta, un árbol o un animal, al que los miembros del clan se sienten ligados, al punto de llegar a creer que el tótem es su verdadero padre y que de él proviene todo movimiento. El culto a los muertos. La idea de empezar a enterrar a los muertos revela la preocupación de asegurarse de que el difunto no fuera a ser devorado por las fieras y así asegurar la continuidad de su existencia material, por lo que hacía el entierro con armas, alimentos y objetos de uso personal y ornamentales, pues se pensaba que la persona viviría otra vida. Una costumbre de los pueblos antiguos era derramar ocre sobre el muerto, que simbolizaba la sangre que lo sostendría con vida en el otro mundo al que iba. Y también creían que podría conjurar a la muerte. Pues el culto a la muerte es una muestra de que el hombre primitivo ya creía en el alma distinta al cuerpo y que además, una vez inerte,
el alma le sobrevivía. Los sacrificios en rituales, el cual fue siempre la parte esencial de todo culto. El hombre, al llegar a la conclusión de que todo lo que existe sobre la tierra pertenece a su Dios y que es quien lo ha creado, le ofrece todo lo que para él es muy valioso, como lo es el animal que lo alimenta y los primeros frutos que lo ha logrado extraer de la tierra. Algo que se ha descubierto es que al final de la comunidad primitiva no se han encontrado indicios de sacrificios humanos. En cambio, se ha demostrado que esa clase de sacrificios son de periodos más recientes y que se caracterizan ya por la existencia de la propiedad privada y la diferencia de las clases sociales. Luego sigue el fetichismo, y con ello surgen los sacerdotes o chamanes. Con el fetichismo comienza el gran desarrollo de las ideas religiosas, y que es el momento en que surge la gran diferencia de las clases. Se distingue el concepto de divinidad y se afirma que hay jefes entre los hombres, y como consecuencia de ello hay un surgimiento de una clase dominante y controladora, y con esto el toteísmo queda atrás y se humaniza, el tótem llegando a considerarse como un ídolo. La magia y la religión van siempre íntimamente ligados, pues todo culto o acción incluyen el carácter mágico. Es en esta etapa en la que el hombre pretende alcanzar el dominio de la naturaleza sobre los otros hombres y sobre los bienes a través de conjuros y exorcismos, sobre la imagen de aquello que le deja ejercer su dominio. Cree fervientemente que con la muerte de un animal o un hombre está ligada estrechamente con la de su imagen o ídolo, y que obrando sobre ésta se obtiene poder por sobre lo que ella representa. En un principio, la magia no se distingue sobre la religión, sino más bien se confunde con ella. Y entonces aparece el primer mago o persona a quien se supone dotado de ciertos poderes extraordinarios, por lo que se concluye que es lo más primitivo, la más primitiva concepción del sacerdote. En la siguiente etapa se da el teísmo. El teísmo era la creencia en un ser que para el hombre era sagrado. Esto se da cuando el hombre empieza a tener conciencia de las nuevas estructuras de la vida asociada, pues conoce la diversidad de vida social y económica, y es cuando se crea el teísmo. Luego surge el politeísmo, y esto se da cuando el ser humano quiere creer y confiar en varios ídolos o dioses. A esta etapa se le llama el politeísmo y comprende la etapa primigenia o más antigua en la evolución religiosa, pues primero creyó en el poder animal, luego en los tótems, que después evolucionaron a ser sus ídolos y después finalmente sus dioses. Este tipo de creencia se da en una nueva estructura social basada en el poder de una casta, de un jefe o de un grupo dirigente. Luego tenemos la etapa del monoteísmo. En esta etapa el hombre empieza a crear conciencia, empieza a dilucidar más formas de existencia y se hace muchas preguntas, pero llega a la conclusión en la que el hombre empieza a creer que hay un solo Dios
y así también cree en la acción de su Dios providente, es decir, que se tiene todo lo que existe gracias a ese Dios y que no es verdad que hayan muchos dioses, sino solamente un solo Dios. A esa etapa se le llama monoteísmo. La superstición en el hombre primitivo. Es en el concepto de lo sagrado, en virtud de que la divinidad es respetada y venerada, a lo que se debe una sumisión completa, es el origen de toda clase de supersticiones. Y se da cuando la comunidad primitiva se basa en las creencias hacia lo desconocido, para lo cual surgen ritos que tienden a obtener la ayuda de la divinidad, cuyo espíritu puede manifestarse, por ejemplo, en el caso del arco iris. Una superstición pigmea nos habla que puede ser muy fatal, también puede ser muy terrorífica, cuando la aparición de un arco iris es motivo de un gran terror, ya que tienen la creencia de que cuando aparece el arco iris es indicio de que su Dios está muy disgustado y temen al castigo que éste pueda proferirles. Luego tenemos el mana, que es la situación que existe en la imaginación del hombre primitivo y se manifiesta de una fuerza sobrenatural e invisible en ciertos objetos. Una piedra, puede ser una piedra, un fruto, un pedazo de madera o cualquier objeto, y que el hombre primitivo estaba seguro que ese objeto contenía el mana. En algunas tribus, el mana está representado por un árbol en el que aparece la vida. Por ejemplo, en la tribu malaca, el árbol de la vida crece en una gran roca, la que se considera es el centro del mundo. Entre las tribus primitivas del Asia Central, el árbol de la vida es una inmensa columna apoyada en el centro de la Tierra y que termina en la estrella polar.